Bueno, se reanuda la audiencia. Vamos a hacer pasar, por favor, doctora Reich, a la señorita o señora Noelia Julieta Cascallares. Hola, buenos días. Venga, pase por acá. Ubíquese por aquí. Señora, ¿tiene su documento a mano? Venga. Acérquese, quédese por acá que ya se lo devuelvo. La señora Noelia Julieta Cascallares, DNI 31.316.793. Gracias, tome, guárdelo. Dígame, ¿cuándo nació usted? El 24 de marzo del 85. En Catriel. Sí. Usted es argentina. Sus padres Ángela Abel y Dora Inés. Sí. Es profesora de educación inicial. Sí. Bueno, señora Cascallares, usted fue citada por el tribunal. Yo soy María Eugenia Laile, soy juez del Tribunal Penal Colegiado de San Rafael, y fue citada a pedido de las partes para prestar declaración testimonial en este juicio que se está llevando adelante porque la Fiscalía ha acusado al señor Víctor Hugo Acuña de ser autor de un delito, del delito de homicidio agravado en perjuicio de Lorena Segura. Así que en el marco de este juicio usted fue convocada a prestar declaración como testigo y como tal tiene la obligación de decir la verdad de todo lo que sepa y se le pregunte. Le hago saber que la ley prevé penas muy graves que van hasta los 10 años de prisión para aquellas personas que mientan ante el tribunal, que afirmen algo que es falso, que oculten lo que saben. Así que con esta aclaración le voy a tomar juramento. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Puede sacarse el barbijo si quiere para declarar. Total, estamos a suficiente distancia. Señora Cascallares, ¿jura usted decir la verdad de todo lo que sepa y se le pregunte? Sí. Gracias. Tome asiento. Bueno, la testigo fue ofrecida por la Fiscalía, así que en primer término le va a formular preguntas el señor fiscal. Gracias, señoría. Buenos días, Julieta. ¿Cómo le va? Le voy a preguntar acerca de si nos puede relatar muy brevemente cómo conoció a Lorena y cuál era la relación que usted tenía con ella. Bueno, nosotras nos conocimos en el año 2009 aproximadamente. Compartíamos tiempo en la iglesia, en la religión que compartimos. Y hacíamos actividades para los niños, especialmente los días sábados, en la escuela bíblica. Entonces ahí empezamos nuestra amistad en ese año. Nos vinculaba el tema de la iglesia. Bueno, ¿y que usted era amiga íntima de ella? Sí. ¿Usted está dispuesta a decir la verdad en este juicio? ¿No quiere beneficiar o perjudicar a nadie? No. Bien. Bueno, ¿y cómo era Lorena? ¿Cómo era la relación que ustedes tenían? ¿Cuánto tiempo, con qué frecuencia se veían, se comunicaban? Perdón. Bueno, nos veíamos cuando compartíamos hasta el año 2012 aproximadamente, compartíamos la misma iglesia, íbamos a la misma iglesia. Entonces nos veíamos más frecuente porque hacíamos las actividades para los chicos, manualidades y cosas. Después del 2012, por distintas razones, nos fuimos a distintas iglesias y ya nos veíamos menos, nos costaba un montón vernos, pero sí siempre por teléfono, pero por esta cuestión de que no nos vinculaba algo por el que juntarnos, que teníamos ella a la escuela, estudiaba, yo soy maestra jardinera, estábamos, pero sí cuando nos veíamos, capaz que cada 15 días, a veces pasaba un mes, y cuando nos veíamos, capaz que nos organizábamos para ir un sábado, que era el día que no teníamos actividades, y de las 8 de la mañana hasta las 12, 12 y media, cosa de estar 3 o 4 horas y charlar y ponernos como al día, y
y disfrutarnos las dos, digamos. Eso era a lo último, hasta el último tiempo nos veíamos así, más Usted, distanciados. digamos, ella le contaba situaciones íntimas, era confidentes. Sí. ¿Sí? Y con respecto a la relación que tenía Lorena con Acuña, ¿qué sabe usted? Bueno, se amaban, Lore lo amaba. Aproximadamente después de que ella queda embarazada, más o menos, empieza ella a contarme ciertos problemas. Yo la veía angustiada, cuando nos juntábamos ella la mayoría de las veces lloraba, estaba muy angustiada, la veía muy mal, triste. Y bueno, ella me contaba de dudas que tenía o de cosas cansada que estaba por el tema económico, por el tema del juego de Hugo, por el tema de mentiras o de cosas que ella sospechaba. Y bueno, y ahí íbamos, cada vez que nos juntábamos a hablar, ella me iba contando lo que sospechaba o lo que sentía. ¿Nos puede ser un poquito más amplia con respecto a esto de que ella estaba muy mal, que lloraba, que estaba angustiada? ¿Por qué razones? A lo primero en sus charlas era por el tema del juego, el tema del casino, el tema de que él se iba a jugar a unas cartas y que no pasaba tiempo con ella y con el bebé. Parte de sus angustias también era porque eso era lo que creo que, a mi opinión, lo que más le angustiaba era que el primer tiempo ella muy dolida me decía como que Hugo no hacía una relación con Benja, como que ella me decía, amiga, me dice, tiene más relación con mi sobrina que con Benja, no lo mira, no juega, o llega y no lo saluda primero, y si yo le digo, ¿para qué me hiciste, por qué planeamos el bebé si no me haces esto? Entonces su angustia era esa, empezó ahí a contarme el tema, bueno, del juego, de eso, y de las deudas, que le había encontrado, creo que unos recibos de sueldo y veía que le descontaban. Entonces, bueno, ahí como que le dijo que sí, que le costaba, que le había pedido préstamos. Y bueno, pero ella siempre, o sea, bueno, vamos, mal, dolida, pero bueno, vamos, lo perdono y vamos y voy a conseguir más horas, me decía, veo dónde dejo al Benja, así puedo trabajar más y a veces me decía, amiga, ya terminamos un préstamo, nos falta tantas cuotas del otro, nos falta esto, como que la veía como que quería que todo saliera adelante. Y después, en otras charlas, ya empezó a decirme que como que dudaba de ciertas infidelidades, me nombraba a las chicas, me las buscaba, la buscábamos por el Face, en perfil, me contaba los motivos por cuál ella dudaba, que encontraba mensajes o que había alguien que siempre la llamaba, que supuestamente esa chica vendía ropa y bueno, y no era así, o capaz que sí, no me acuerdo bien esa situación, pero ella también me sabía decir que por ahí Hugo publicaba cosas en el Face, o frases de canciones o cosas así, y ella decía, ella llorando me decía, amiga, ¿por qué no me etiqueta? Si está poniendo una frase de amor, o ¿por qué no me etiqueta a mí? Y entonces empezó a ver que en los me gustas así había siempre una chica que le ponía primero. Entonces él creo que una vez le dijo que no le hiciera caso, que solamente eran canciones, que eran frases, ¿no? Que no iban dirigidas a nadie. Esas situaciones donde ella se mostraba angustiada o lloraba mucho, ¿cuántas veces ocurrieron aproximadamente? No, y de las veces que nos vimos, Benja tenía, hasta el último momento que Benja tenía casi 2 años, y sí, casi
todos esos 2 años, casi seguro, o 1 año y medio más aproximadamente, pero no fue poquito el tiempo, digamos. ¿Por qué cree usted que la familia de Lorena no sabía esta situación? Ella no quería lo primero, o sea, no quería que supieran. Ella me decía, mi papá lo va a matar, decía, mi papá lo va a matar. Entonces ella no quería preocuparlo, su papá tenía otras cuestiones, no quería contarle, como que iban a salir, que ellos iban a salir adelante. Pero después creo que ese mismo año, el 2018, creo que en febrero ella les contó, o el papá también se dio cuenta, mucho esa parte no me acuerdo, pero sí sé que ella también se fue de la casa 1 día o 2 días, y bueno, y ahí el papá como que trató de mediar la situación, de que Dios iba a restaurar el matrimonio. ¿Recuerda algunas situaciones donde Acuña se haya distanciado del hogar, se haya ido algunos días a otro lado o de viaje, bueno, que hayan tomado distancia, digamos? Ella me contó que él quería irse unos días, creo que fue que me dijo Mendoza o me dijo un lugar, porque él quería como pensar, estaba mal, estaba confundido. Perdón, no escuché bien. ¿Quién quería irse, él o ella? Él. Le dijo, me quiero ir, quiero pensar, estoy confundido. Yo me acuerdo que en esa charla le dije, y decirle que no, le dije, porque están con problemas, con deudas, y va a ir a generar otra deuda, irse a un lugar es generar otra deuda. Entonces me dice, ¿qué hago? ¿Qué querés que haga? Me decía así, me dice que se quiere ir. Y sí, se fue, no me acuerdo los días que se fue. Ni sé bien tampoco dónde, pero sí sé que se fue esos días. ¿Y recuerda alguna otra situación en que se hayan separado por algún tiempo? No. ¿Días, horas, semanas? No. ¿Algún incidente con respecto a estas mujeres que posiblemente tuviera relación con Hugo? Una vez creo que pasó, o sea, estaban en el patio y ella veía llamadas o le leyó un mensaje, fue más o menos algo así, perdón que no me acuerde concretamente, y ella agarró el teléfono y le dijo, llamala a esta chica y decirle que te deje de molestar, que tenés una familia, que estás casado, que tenés un hijo. Y Hugo la llamó y bueno, y delante de ella le dijo, estoy acá con mi señora, porque ella le había mandado como un mensaje, estás trabajando, o algo muy cortito, como, entonces él le dijo, no me llames, estoy con mi señora. Entonces ella, bueno, y no. Después ella me contó como que lo había entendido como un código, o sea, como que no lo creyó, y él siempre se lo negaba. La parte, por ahí ella me decía, la parte del juego, de las cartas, todo eso como que él lo quiere cambiar, me decía, y me lo confiesa, pero la parte de las supuestas infidelidades, no. Ella me decía como que no, él siempre se lo negaba. ¿Y cuántas mujeres habían en el manto de sospecha por parte de Lorena? 2. 2. ¿Y cómo era Acuña en su familia, con Lorena? Yo con él mucha relación no tuve, o sea, más de verlo cuando llegaba o saludarlo, hacernos un chiste, pero no éramos amigos. Él no iba a mi casa, o sea, más de ir a buscar por ahí a Lore, si estaba Lore en mi casa. Yo no podría decir cómo era él, o sea, en el sentido de sí, pero algo que a mí me hacía mucho, que lo repetí en las declaraciones, es que Lore me decía, Hugo es muy infantil, me decía, amiga, me decía, estoy criando 2 hijos, me decía, no lo veo maduro. Por eso, a ver, yo como amiga, y comparto eso porque, nada, la veía que por ahí le decía, basta de los jueguitos, la Play, creo que vendieron una Play,
basta de los juegos esos, las cartas Magic, basta del casino, es como que, entonces ella lo resumía como diciendo, es infantil, amiga, me decía yo, en vez de estar criando a Benja, dice, estoy criando 2 hijos, eran las palabras textuales de mi amiga. Cuando se presentaban así situaciones de tensión o de discusión entre ellos, Lorena le confesaba o le contaba a usted qué pasaba en esas situaciones, cuál era la reacción de Acuña, por ejemplo. Nunca me contó ni nunca vi escenas de violencia, de maltrato, sí, capaz que la forma que por ahí ella me decía como que obviaba los temas o discutían como cualquier matrimonio, pero no, nunca a mí por lo menos me contó temas de violencia o de golpes y así, no. Ni yo tampoco nunca. ¿Ella tenía temor acerca de las reacciones de Acuña? Una sola vez ella me dijo que le daba miedo qué podría llegar a ser él, pero fue un comentario muy a la ligera, o sea, no fue algo de todos esos meses de decirme esa preocupación, como que tal vez en alguna discusión lo vio, no sé, muy mal, y entonces me dijo así, como que le daba miedo qué podría llegar a ser él, pero... Con relación a las armas de fuego, y concretamente al arma que llevaba Acuña como policía, cuando usted estaba en su casa o por los comentarios de Lorena, ¿cómo era ella respecto del arma? ¿Qué actitud tomaba? No, jamás la vi el arma arriba de la casa, jamás ella nombraba o decir, no sé, como que fuese un tema, no, jamás. El arma solo la veía cuando Hugo llegaba y su uniforme y él pasaba sus pies y no, nunca. Y sí tuvimos una vez una charla, pero porque su familia era policía, su papá, sus hermanos, su tío creo, y no, Lore mucho respeto a las armas. Su papá, esa charla me acuerdo que su papá jamás les mostró el arma, jamás la dejó, no, en eso no. Sí, una sola pregunta, Julieta, buenos días. Buen día. ¿Nos puede explicar cómo era Lorena con la gente, con el prójimo, con las personas que se relacionaba? ¿Qué puedo decir de mi amiga? Yo sé que todos decimos, cuando alguien deja esta tierra, todos decimos que era muy bueno, pero realmente mi amiga era muy buena. Era mi mejor amiga y no lo digo por... Ella sabía que de mi parte ella era mi mejor amiga. Y era buenísima como mamá, como esposa también, porque no lo puede negar Hugo, que era excelente. Ella sí. Si Hugo le hubiese dicho toda la verdad, pero al 100%, ella todo se lo perdonaba. Ella lo amaba. Como docente también, como amiga ni hablar, como hija. Como hermana, sufría cuando sus hermanos por ahí se peleaban o se distanciaban. No, a mí era excelente persona. Perdón. Listo, muchas gracias, Julieta. Gracias, su señoría. Aguarde un momentito. Espere, no Aguarde un se momentito, vaya. le va a preguntar la defensa. Perdón. Gracias, Claudia. Démosle un minutito, por favor. Voy a esperar que se reponga.
Julieta, cuando esté más tranquila nos avisa para poder seguir. Buen día, Julieta. Acá. ¿Conocía usted a Mauro Segura y a sus hermanos por parte de padre? Sí, pero de vista. O sea, ninguno. ¿Sabe o tiene conocimiento si Lorena tenía relación con ellos? El último tiempo estaban peleados. La última vez que yo vi a Lore fue el 28 de marzo del 2018 para su cumpleaños y ella le trataba de poner, la casa estaba llena, ella siempre festejaba sus cumpleaños y estaba muy triste porque sus hermanos no la habían saludado, estaban peleados. ¿Recuerda en alguna oportunidad que Julieta le haya comentado, Lorena, perdón, disculpe, que Lorena le haya comentado al respecto de si Hugo era salidor o salía a boliches, a bailar? No. ¿Recuerda si le haya comentado si tenía algún otro tipo de vicios como alcohol o drogas? No. ¿Recuerda si Lorena pudo finalmente cerciorarse, si hubieron infidelidades respecto de Hugo? Si tuvo esa certeza, digamos. Ella estaba, o sea, según mi opinión, lo que yo hablaba con ella, estaba casi segura, pero yo creo que su confirmación hubiese sido si Hugo se lo decía, pero hasta donde yo sé, nunca se lo había confesado. O sea, se lo negaba. Julieta, buen día. Buen día. Estas sospechas de infidelidades que dice usted, ¿sabe si Lorena se lo comentó a su hermana? ¿A la hermana de Lorena? ¿A Romina? ¿A Romina? Oh, no sé. Dudo, pero... ¿Sabe cómo era la relación entre...? ¿Entre ellas? Sí, era buena, pero a mi parecer tenía más relación ella con su tía, con Mariela, que en cuanto al diálogo y a la intimidad. Ah, gracias. De nada. Muchas gracias, no vamos a formular más preguntas. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias. Está desocupada. Bueno, vamos a hacer pasar ahora a la testigo Joana Paola Fernández. Hola, ¿qué tal? Buenos días, venga, pase. Ubíquese por aquí. ¿Tiene su documento a mano? A ver, no se aleje, así se lo devuelvo. Señora Joana Paola Fernández, DNI 33.565.786. Tome, guarde. Bueno, dígame, ¿cuál es su fecha de nacimiento? El 16 de marzo de 1988. ¿Usted nació en Alvear? Sí.
Es hija de Walter y de Patricia, Sí, docente. sí. Bueno, señorita, usted fue citada por el tribunal a pedido de las partes a prestar declaración en este juicio que se está llevando adelante porque la Fiscalía ha acusado al señor Víctor Hugo Acuña de ser autor de un delito, del delito de homicidio agravado, en perjuicio de Lorena Segura. Así que en el marco de este juicio, que es un juicio por jurado popular, usted fue convocada, como le dije, a prestar declaración como testigo y como tal tiene la obligación de decir la verdad de todo lo que sepa y se le pregunte. Le voy a hacer saber que el Código Penal prevé penas muy graves para aquellas personas que incurran en el delito de falso testimonio, es decir, que mientan ante el tribunal, que afirmen algo que es falso, que oculten lo que saben. Con esta aclaración le tomo juramento. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Señorita Joana Paola Fernández, ¿jura usted decir la verdad de todo lo que sepa y se le pregunte? Gracias. Toma asiento. Bueno, voy a ceder la palabra en primer término a la Fiscalía para el examen Gracias, directo. señoría. Buenos días, Joana. ¿Nos podría contar cuándo conoció a Lorena, cómo era la relación que usted tenía con ella? Yo a Lorena la conocí cuando comenzamos a estudiar comunicación social. Si bien la conocía de vista porque concurríamos a la misma escuela en diferentes turnos, pero yo la conocí bien como compañera cuando estudiábamos la carrera de comunicación social en el año 2006. Bueno, ¿y cómo era la relación que usted tenía con ella? ¿Qué clase de relación era? Nosotros éramos amigas. Aparte de estudiar comunicación social, éramos compañeras de trabajo, las dos dábamos clase y estudiábamos juntas la carrera de lengua y literatura. Éramos amigas, era una buena relación. ¿Amigas íntimas? Sí, ¿Cuánto tiempo compartían aproximadamente? con lo de estudiar, lo de trabajar, y compartíamos diariamente más de 10 horas, sí, 10, 12 horas diarias, excepto a los fines de semana, que ella se dedicaba a su familia, a sus actividades. Como nos podíamos juntar a las, no sé, 9 de la mañana, cortábamos a las 12, cada uno almorzaba en su casa, nos juntábamos a las 4 de la tarde, 7, 8, depende. Había días que nos juntamos, días que no, pero básicamente nos veíamos todos los días. A pesar de la relación que usted tenía con Lorena y del tiempo que compartía con ella, ¿usted está dispuesta a decir la verdad en este Sí. juicio? ¿Quiere perjudicar o beneficiar a alguien? No, Joana, ¿cómo era Lorena? Lorena era una persona fuera de serie. Era una amiga ejemplar, amaba a su hijo, como también a su esposo, cuidaba en los suyos, era muy familiar, muy familiera, era buena compañera, todo, era querida por todo su grupo de trabajo, por todos sus amigos, leal, como pocas. Era brillante, inteligente, solidaria, siempre predispuesta a lo que uno necesitara. Yo no tengo más que palabras de amor hacia ella. Era brillante. ¿Y cómo era en su matrimonio, como mamá? Dedicada, era muy dedicada. Su hijo fue un bebé muy buscado, muy amado. Como esposa también era muy dedicada a su familia, a su hogar. No era una persona que saliera sola o de noche o a algún lugar así, no. Era muy dedicada a su familia, sobre todo a su esposo y a su hijo. ¿Y cómo era Acuña? Acuña es una persona que yo conocí junto con Lorena, que
Que la tiene que haber querido, pero no valorado. Era demasiado mujer para ella, para él. Egoísta y manipulador. ¿Por qué? Porque le prometía que siempre iba a cambiar y a las pruebas está que no lo hizo. ¿Pero por qué era egoísta? Porque rezaba bajo el lema de que lo principal era la familia y no le importaba. Lorena le pedía algo y a la larga lo terminaba haciendo lo contrario a lo que ella quería. Por ejemplo, el tema del juego. Y cuando habló de manipulador, ¿por qué dice que era así? La manipulaba con el sentido de que iba a cambiar, que la familia era lo principal. ¿Eso supone que a veces Lorena le hacía algún planteo a él, le reclamaba? Si le hacía algún planteo, lo hacía de forma privada. O sea, yo nunca la escuché hacerle un planteo delante mío. ¿Lorena era confidente con usted? Sí, ¿Y qué le contaba acerca de la relación matrimonial? que estaba cansada con el tema de los préstamos, estaba cansada con el tema de que iba a cambiar y que no cambiaba. A fines de diciembre nosotros terminamos de estudiar una materia que íbamos a rendir y yo por un tiempo no la vi, la volví a ver en enero. Cuando nos juntamos ese día, yo la había notado rara por celular y ese día estaba rara. Y ahí me cuenta que había días atrás, él había nuevamente sacado un préstamo y ella lo había descubierto y que estaba cansada de esa situación, que era la última vez que lo perdonaba y que esta vez lo había hecho por Benjamín. Pero que ella estaba cansada de esa situación, de remar siempre con lo mismo. Con respecto al tiempo que le dedicaba al juego, ¿usted sabe algo sobre No, eso? qué tiempo no. Con relación a algún otro problema que tuviera Lorena con Acuña, Que ella me haya confesado y contado, no, eso del juego, de que salía con sus amigos, que llegaba tarde. Pero alguna otra situación concreta no me acuerdo. ¿sospechaba que él era infiel? Una vez hablamos de una situación, pero donde por ahí era celosa de una compañera de trabajo particular, pero de infidelidad concreta creo que hablamos una vez, pero no recuerdo bien en qué contexto y qué fue lo que hablamos. Lo de su posible infidelidad concreta me entero después de la muerte de Lorena, ¿Qué se enteró? que él era infiel. ¿Puede explicar un poco más? Con una persona en particular que justamente era la misma persona con la que había tenido problemas antes de casarse. Lorena antes de casarse terminó en terapia intensiva, colapsada por el tema del casamiento y demás, y porque había tenido una discusión con Acuña donde yo no sé si fue ella o algún familiar o cómo fue la situación, que él lo encuentra charlando en una esquina o algo parecido a eso con esta misma, que resulta ser la misma persona que luego me entero que es su amante.
¿Lorena le contaba cómo reaccionaba Acuña cuando ella le planteaba el tema de los préstamos, el tema del juego? No. ¿Ella era feliz en el matrimonio? Tenía momentos de felicidad y momentos donde no era nada feliz. Una mañana yo llegué a estudiar, una mañana de invierno, hacía mucho frío, y yo entro el auto ahí a su garage y me bajo, entro, y el bebé era muy chiquito. Entonces yo voy dejando las cosas arriba de la mesa y Lorena estaba por cambiarlo ahí cerquita del calefactor, en un cambiador grande que tenía. Y me dice, ¿te puedo pedir un favor? Sí, Lore, ¿qué pasó? Me da vuelta y ella era un mar de lágrimas y me dice, por favor, abrazame. Cuando la abrazo y la trato de contener, ella no dejaba de llorar y lo que decía era, me voy a separar, me voy a separar, me voy a separar. Traté de calmarla, preguntarle qué había pasado y era otra vez la misma historia de los préstamos, que le había encontrado unos mensajes en el celular. Su hijo era chiquito y ella en ese momento me dijo que él le había dicho que no sabía si la amaba. ¿Tiene que haber momentos donde fue feliz? Yo espero que sí. Al menos yo lo veía. Y momentos donde no la pasó nada bien. ¿Por qué cree que Lorena... A ver, le voy a reformular la pregunta. ¿Ella le contaba a la familia, ella era extrovertida con respecto a los problemas familiares? ¿O era más Sí, le contaba. A su su familia, sí. No era de contar sus problemas a todo el mundo, no era un libro abierto, pero ella tenía un vínculo muy cercano con su familia. Y sí, le contaba. No sé si todo, como le puede contar a una amiga, no sé, o si a mí me contó todo y a su... no sé, pero sí le contaba. Sí, buenos días, Buen día. Joana, ¿cómo le va? ¿Nos puede explicar, si usted sabe, qué relación tenía Hugo Acuña con los juegos en general? Él le gustaba jugar a los juegos de casino, cuál particular, no lo sé, y jugaba a un juego de cartas llamado Magic. Supo tener un baúl, como una caja plateada grande, con muchas cartas, y bueno, después las tuvo que quemar por pedido de Lorena y de su papá. Pero sí, le gustaba jugar. En el celular también, jueguito celular. ¿Usted sabe si Lorena tenía alguna duda respecto a los horarios de trabajo de Hugo? No, nunca me manifestó haber tenido alguna duda. ¿Y a usted en algún momento que usted compartía varias horas con ella, no le llamaba la atención esa situación de los horarios Es que de hubo un trabajo? tiempo... Ella respondió la pregunta y ya es una suposición personal. Me parece que ante la respuesta no corresponde. Al lugar. ¿Usted pudo hablar con Hugo Acuña después de lo sucedido con Lorena? No. ¿Sabe qué relación o qué visión tenía Lorena acerca de las armas de fuego? Era una persona muy respetuosa de las armas de fuego. Viene de familia que es de policía y le tenía respeto. Sí, ¿qué significa que le tenía respeto?
No, era una, lo consideraba ella una herramienta de trabajo y no es que andaba con el arma de arriba para abajo. Sí, el arma sabía estar cuando yo llegaba arriba de la mesa o arriba del modular, pero particularmente cuando estaba arriba de la mesa, yo le pedía por favor que me la sacara de arriba de la mesa. Es un elemento que a mí me produce bastante miedo y temor. Y ella la agarraba y la llevaba a la habitación. Pero ese movimiento nada más. ¿Alguna vez lo vio a Acuña jugar con el arma o No. dejarla en lugares inseguros? Arriba de la mesa y arriba del mueble, como aparador. No hay más preguntas, señoría. Gracias. Gracias. ¿La defensa? Sí. Buen día. Buen día. ¿Recuerda haber declarado en la Fiscalía? Sí, ¿Usted recuerda haber visto a Lorena el viernes anterior? sí, el viernes sí la vi. ¿Recuerda haberla visto bien a Lorena? Sí, ¿Recuerda si Lorena le comentaba que Benjamín tenía locura por su papá? sí, eso es verdad. Locura en respecto a cariño, amor. Sí, a eso me refiero. Sí, eso es verdad. ¿Recuerda si Lorena le comentó que había sacado carnet de conducir en los últimos tiempos? Sí, lo sacó la última semana. Sí. ¿Recuerda si le comentó cómo aprendió a conducir? Creo que le enseñó su marido, me parece. No estoy segura. ¿Recuerda si Lorena tenía buena relación con su marido? Sí, sí tenía buena relación. Nada más. Muchas gracias. Una pregunta, buen día. Sí, buen día. ¿En alguna oportunidad Lorena le comentó a usted que ella tomó el control de la economía familiar? Sí. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, está desocupada. Muchas gracias por venir. A usted. Vamos a hacer pasar, por favor, a la testigo Patricia Silvana López. Hola. Venga, pase. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Por aquí. Ahí. Buen día. Buenos Buen días. día. ¿Tiene su documento a mano? ¿No? Lo dejé en la cartera, que no me dejan traer. Bueno, las partes la conocen. Sí. ¿Sí? ¿Su nombre completo cuál es? Patricia Silvana López, ¿Su DNI? 22068400. Usted nació el 5 de noviembre de 1971. Sí,
En San Rafael. Usted es licenciada en psicología, ¿es así? Sí. Bueno. Señora o licenciada López, usted fue citada por el tribunal a pedido de las partes a prestar declaración como testigo en este juicio en el que se está juzgando al señor Víctor Hugo Acuña, porque la Fiscalía lo ha acusado de ser autor de un delito, del delito de homicidio agravado en perjuicio de Lorena Segura. Así que en el marco de este juicio, que es un juicio por jurado popular, como le dije, usted fue citada a prestar declaración testimonial y como testigo tiene la obligación de decir la verdad de todo lo que sepa y se le pregunte. Sí. Le voy a hacer saber que el Código Penal prevé penas muy graves que van hasta los 10 años de prisión para aquellas personas que incurran en el delito de falso testimonio, es decir, que mientan ante el tribunal, que afirmen algo que es falso, que oculten lo que saben. Con esta aclaración le tomo juramento. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Sí. Licenciada Patricia Silvana López, ¿jura usted decir la verdad de todo lo que sepa y se le pregunte? Sí. Gracias. Tome asiento. Su testimonio, licenciada, fue ofrecido por la defensa. Según nos hizo saber la defensa, usted actuó como psicóloga, tuvo como paciente al señor Acuña, ¿es así? Como paciente, si tenemos en cuenta algún proceso terapéutico, no, sino como evaluado. Le pregunto No sé si es necesaria la precisión, pero yo solo no era mi paciente en el sentido de que hiciera psicoterapia conmigo, sino que solo fue una instancia de evaluación. Bueno, le pregunto porque la información con la que usted cuenta habría sido recibida, digamos, usted debería guardar secreto, estaría amparada por el secreto profesional. Por eso le voy a preguntar al señor Acuña, más allá de que fue la defensa la que ofreció el testimonio de la licenciada, si releva a la psicóloga, si da autorización para que ella exponga, manifieste información que recibió en entrevistas que estuvo con usted. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, usted está relevada del secreto profesional y tiene que contestar con la verdad de todo lo que le se ha preguntado en esta audiencia. Tiene la palabra entonces la defensa para iniciar el examen directo. Gracias, señor presidente. Gracias, su señoría. Buen día, licenciada. Buen día. ¿Cómo le va? Primero, ¿me podría decir, por favor, dónde trabaja actualmente? Actualmente trabajo para el Hospital Enfermeros Argentinos, en General Alvear, y soy psicóloga en el programa de maltrato infantil. Bien. ¿Qué capacitaciones ha hecho o tiene usted en su trabajo? Múltiples. No sé a qué se refiere, pero siempre he estado capacitándome. Soy psicóloga desde el año 98 y estoy capacitándome en el área de infancia. Sería algo así como trabajo para la defensa de los derechos de los chicos. Bien. Licenciada, ¿recuerda cuándo le realizó la entrevista psicológica al señor Hugo Acuña? Sí, fue una evaluación muy acotada el día 1 de mayo del 2018, lo recuerdo porque era feriado. Bien. Si no, no lo recordaría. Ajá. ¿Sabe cuál fue el motivo de la consulta? Se me solicitó que pudiera evaluar si el señor Acuña estaba con las capacidades suficientes para tomar declaración ante el suceso que había ocurrido hacía 15 días. Bien. ¿Qué técnicas utilizó y cuál fue la evaluación que se realizó? Le realicé una entrevista extendida, significa que demoró un poco más que lo usual. Las circunstancias así lo ameritaban porque él estaba en su domicilio y no podía salir, por lo tanto yo fui al domicilio. Fue una entrevista en domicilio, extendida porque fue extensa, y se administraron 2 escalas. Una que tiene que ver con la evaluación del estrés postraumático y otro que tiene que ver con, si quieres lo cito. Sí, por favor.
escala es una escala que nosotros le decimos SCL-90R porque es una revisión y tiene que ver con evaluar la personalidad del paciente. Esas son las 3 técnicas, entonces, una entrevista extendida, una evaluación, una escala para evaluación postraumática y una valoración de su personalidad. Bien. Para la instancia y para este examen que usted realizó, ¿era importante conocer la personalidad de la persona, valga la redundancia? En realidad el punto de pericia que me fue solicitado tenía que ver con el estado actual del paciente para poder declarar, con lo cual la evaluación fue muy acotada a esa instancia, pero a mí me pareció importante ampliar un poco más para saber sobre qué base estaba el estado actual psicológico del paciente. Bien. ¿Y a qué conclusiones llegó en cuanto a la primera escala respecto del estrés postraumático? La escala de evaluación de estrés postraumático, ¿lo puedo leer? Sí, sí. Para no... En el ítem 1 marca la existencia de un hecho traumático o no. Cuando uno toma una evaluación, lo primero, el primer apartado tiene que ver con ¿hubo un episodio que pudiera desencadenar esto? La respuesta es sí, hubo un episodio. Hay sintomatología de leve a moderada, de sintomatología que corresponde con el estrés postraumático. Sí, perdón, ¿qué son los síntomas intrusivos Sí, que hace referencia en su informe? sí, presencia de recuerdos dolorosos del acontecimiento traumático, espontáneos, recurrentes. Él refiere que a lo largo del día él vuelve a tener imágenes intrusivas, quiere decir que aparecen a pesar de que yo voluntariamente quiero rechazarlas. Intrusivas aparecen sin que yo quiera. Recurrentes, involuntarias e intrusivas. Respecto a la segunda escala, que es la escala de personalidad, ¿qué pudo inferir ahí de esta evaluación? En general, el inventario de síntomas que se administra, que es un inventario que se autoadministra, se le permite que el paciente se lo deje y lo conteste solo. Ajá. No hay presencia de algunas dificultades, patologías, trastornos previos que pudieran detectarse, o por lo menos en el inventario. El inventario es algo bastante usual de usarse en las pericias, es bastante amplio, requiere contestar 90 preguntas, y también incluye una evaluación que tiene que ver con si el paciente exagera los síntomas o los niega. Exagerar quiere decir mostrarme más enfermo de lo que estoy, siempre psicológicamente hablando, y negarlos quiere decir que me quiero mostrar más sano de lo que estoy. Bien, ¿cuál fue su conclusión en este caso? La escala determina que él ni exageró síntomas ni negó síntomas. Licenciada, con respecto al último ítem, es decir, la evaluación de la personalidad, ¿qué conclusión arribó?
El paciente, lo puedo leer, los resultados del inventario revelan sintomatología depresiva, ansiosa y fóbica. En una leve instancia por encima de lo esperable. La gravedad es de leve a moderada. Los mayores indicadores aparecen en la depresión, con indicadores de disforia, esto quiere decir al revés de la euforia, sería como muy deprimido, falta de motivación, déficit en la capacidad del disfrute, escasa energía vital. El inventario no reveló sintomatología somática, ni él las refirió. ¿Qué es lo que es sintomatología somática? Tiene que ver con cuando al sujeto no le es posible tramitar las cuestiones psicológicas, generalmente pasan al cuerpo y uno las somatiza. Es decir, cualquier angustia que yo no pueda tramitar psicológicamente o psíquicamente termina impactándome en el cuerpo, me enfermo de algo. Él no refirió ningún trastorno de los típicos somáticos como trastornos del sueño, de la alimentación, a pesar de que la situación actual que vivía el paciente era muy atípica. ¿Pudo determinar la personalidad previa del sujeto? No en su totalidad. La evaluación es demasiado acotada como para que yo dijera evalué su personalidad. Solamente le tomé una escala que evalúa 9 aspectos de personalidad para ver cuál resalta más. Pero no, con eso no alcanzo a graficar de una manera más completa cómo era él. Bien, ¿y eso puede dar indicios de la personalidad de la persona? Esos 9 puntos que usted dice. Sí, indicios. Nada más, muchas gracias. Gracias, licenciado. De nada. Sí, la fiscal. Gracias, señoría. ¿Me puedo Buenos retirar? días, licenciada. Le voy a preguntar yo. Ah, ahora. yo me iba a retirar. No, no se puede retirar tan rápido. Licenciada, ¿es cierto que fueron los familiares de Acuña que le solicitaron que lo entrevistara? Sí. ¿Es cierto que esa entrevista duró aproximadamente 4 horas? Sí. ¿Es cierto que fue una entrevista espontánea? No, espontánea sería si casualmente nos hubiéramos encontrado. ¿A qué refiere con espontánea? A las características de la entrevista. Nosotros solemos decirle semidirigida. Bien. Quiere decir que él no contestó solo preguntas por sí o por no, sino que hubo como un diálogo. Pero no es espontánea porque yo me cité con él sabía que yo iba y yo sabía que iba. Perfecto. Cuando usted le preguntaba, ¿es cierto que él escapaba o huía totalmente del episodio, del homicidio? Sí, le costó mucho, a pesar de que yo no pregunté específicamente sobre la escena del homicidio, él usó mucho este mecanismo defensivo de no contar respecto de eso. Entonces, ¿es cierto que no logró especificaciones con detalles del hecho? No. ¿Es cierto que él se escapaba totalmente en todo el tiempo del hecho en sí? Bueno, yo tampoco lo llevaba a eso. No responda, por favor. Es la misma pregunta que le hizo precedentemente. ¿Me permite, señoría? No es la misma pregunta. Sí, a ver. Le estoy preguntando si él escapaba. Una cosa era que no quisiera contestar y otra cosa es que escapaba. No diría escapar no conteste, porque yo no lo pregunté. Cuando hay una objeción, usted no contesta hasta que yo no la resuelva, por favor. Perdón. Yo le pregunté al principio si le preguntaba especificaciones y ella dijo que no. Entonces luego le pregunto si él, cuando la licenciada
se aproximaba al hecho, si escapaba, la actitud que tomaba frente a las preguntas. Son dos preguntas distintas, señoría. Bueno, se rechaza la admisión. Vamos a autorizar la pregunta. La pregunta era si él escapaba en todo el tiempo del hecho en sí, cuando usted le preguntaba o se aproximaba. Yo diría que no, porque yo tampoco lo acerqué al hecho. Cualquier intento fue bastante vago de mi parte, porque no era el interés de la evaluación. ¿Es cierto que él estaba con sumo estrés? Si estaba con sumo estrés cuando... Las escalas que le tomé mostraron eso. Sí. Su aspecto también lo mostraba. Su actitud también lo mostraba en el presente, en la entrevista. ¿Es cierto que usted puede afirmar que todo lo que él había sido en su vida cambió a raíz de este hecho? Sí. Sí. Sí, el corte biográfico es clarísimo. Después de ese hecho, todo lo que le pasó, todo lo que él era, dejó de ser. ¿Y es cierto que por esa situación él estaba muy estresado, que tuvo consecuencias psicológicas? Inferimos, porque en psicología se infiere, que después de un hecho así es obvio asociar el estrés actual con ese hecho y no con otro. ¿Es cierto que el estrés postraumático que usted verificó es por esta situación de que cambió su vida y no por el homicidio en sí? No se puede precisar eso, no lo podría precisar yo. ¿Eso no lo verificó? No, de alguna manera no es medible si el estrés proviene del hecho o de las consecuencias del hecho. Yo diría que lo más natural sería pensar que de ambos, del hecho y de las consecuencias que trajo el hecho. Si podemos establecer una distinción, ¿él estaba más estresado por el cambio de vida que por el hecho en sí? No puedo precisarlo. No creo que sea medible con alguna escala. ¿Es cierto que él, con respecto a su vida conyugal o matrimonial, le planteó que todo era perfecto hasta que ocurrió el homicidio? Él mostró una vida conyugal, o al menos así me lo mostró, ideal, se diría ideal. ¿Es cierto que él no era realista en la forma en que le relataba su vida conyugal? Me llamó la atención eso, no pudo contar nada que tuviera que ver con alguna dificultad en el matrimonio. No pudo relatar nada que no fuera ideal. ¿Es cierto que él no pudo hablar de nada que empañara su historia? Bueno, no sé si lo diría así, pero sí, no pudo contar nada triste. Yo lo asocio a un mecanismo de defensa que tiene que ver con la negación de la angustia que genera hablar de lo triste. ¿Es cierto que él está con un estrés postraumático leve? Sí. ¿Es cierto que no le contó de las reuniones con amigos por el tema del juego? No. ¿Es cierto que usted verificó que no hay arrepentimiento, que él no tenía arrepentimiento por lo que había pasado? Objeción, señoría. No surge el informe, ya dijo ella que la pericia no era para eso. Pido la palabra, señoría. ¿Quieren acercarse, por favor? Sí.
Sí, la pregunta era si es cierto que no había arrepentimiento. Si por arrepentimiento entienden culpa, yo escribo ahí: la aparición de la culpa se muestra vinculada más a su hijo que no a lo sucedido con su esposa. Esto no quiere decir que no haya aparecido culpa, sino que está mucho más dirigido hacia la angustia que genera que su hijo no tenga hoy mamá, más que a la muerte en sí. La culpa es enteramente subjetiva, con lo cual yo puedo tener culpa hasta de lo que no hice o de lo que hice. ¿Se entiende? Sí. ¿Es cierto que él no mostraba cosas típicas de la angustia? Algunas cosas sí, pero en ese momento estaba bastante animado, para no usar un tecnicismo, animado. No mostró ningún signo típico de angustia en el momento de la entrevista. ¿No mostró signos típicos de angustia? En el momento de la entrevista. Es decir, no lloró. El único signo que puedo marcar es la postura corporal era de mucho desgano, pero no sé si de angustia. Licenciada, buenos días. Buenos días. ¿Es cierto que Acuña, relatándole su vida previa al hecho, no se reconoció como un adicto? No hizo referencia a eso. ¿Es cierto que esta sintomatología que usted observó, angustia, una persona desalineada, no tiene nada que ver con que si el hecho fue accidental o intencional? No lo relaciono yo. ¿Es Puede cierto? haber sido intencional o accidental y el proceso postraumático devendría igual. Entonces es cierto que la reacción natural de una persona expuesta a un hecho de esas características violentas es esperable que tenga esas características y esos indicios en su personalidad. Es esperable. El estrés postraumático en el primer inicio está lleno de lo no típico de la angustia. El estrés postraumático está lleno de mecanismos defensivos de negar la situación. Esto no me pasó a mí, esto no pasó. Y entonces por eso lloro menos de lo que uno creería que tiene que llorar, se siente menos afligido de lo que uno creería, pero ese es el estrés postraumático. Es hacer lo atípico de lo que se espera. Entonces podemos concluir que esas reacciones que tiene la persona luego del hecho tienen que ver exclusivamente con la situación precisa, sin importar si fue accidental o intencional. Sí, yo no puedo, el estudio que hice no puede dilucidar si tiene que ver con que lo hizo con intención o sin intención y fue accidental. El estrés postraumático devendría igual, porque las consecuencias del hecho, sean accidentales o intencionales, son las mismas, siguen siendo las mismas. Usted, desde su ciencia, le voy a poner un ejemplo para que pueda aclararle al jurado esta circunstancia que le pregunto. Si una persona mata a otra persona de manera intencional, ¿puede que tenga estrés postraumático luego? Sí. Bien. Nada más, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, está desocupada. Muchas gracias por venir. Gracias. Vamos a hacer pasar, por favor, a la señora Jessica Juliana Olivas.
Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Venga, por aquí. ¿Tiene su documento en la mano? ¿Me lo presta? Gracias. Es Jessica Juliana Olivas, DNI 35.153.773. Tome, guárdelo, por favor. Gracias. Señorita, ¿usted cuándo nació? ¿Cuándo nació? Puede sacarse el barbijo si quiere para declarar. Estamos a buena distancia de todos, así que no hay problema. Y le cambiaron el film recién al micrófono. Bueno. ¿Usted nació en General Alvear? Sí. Soltera, hija de Luis y de Miriam. ¿Es así? Profesora de nivel inicial. Sí. Bueno, le cuento, usted fue citada por el tribunal a pedido de las partes a prestar declaración como testigo en este juicio en el que se está juzgando al señor Víctor Hugo Acuña porque la Fiscalía lo ha acusado de ser autor de un delito, el delito de homicidio agravado en perjuicio de Lorena Segura. Sí. Así que en el marco de este juicio, que es un juicio por jurado popular, como le dije, usted fue citada a prestar declaración testimonial y como testigo tiene la obligación de decir la verdad de todo lo que sepa y se le pregunte. Le hago saber que la ley prevé penas muy graves para aquellas personas que incurran en el delito de falso testimonio, penas que van hasta los 10 años de prisión, para aquellas personas que mientan ante el tribunal, que afirmen algo que es falso, que nieguen la verdad, que oculten lo que saben. Así que con esta aclaración le voy a tomar juramento. ¿Se puede poner de pie, por favor? Sí. Señora Jessica Oliva, ¿jura usted decir la verdad de todo lo que sepa y se le pregunte? Gracias. Toma así. Bueno, la testigo fue ofrecida por ambas partes, de acuerdo a lo pautado. Le cedo la palabra en primer término a la Fiscalía. Gracias, señoría. Buenos días, Jessica. Buen día. ¿Nos puede relatar si usted conocía a Lorena Segura, a Hugo Acuña y qué recuerda respecto del hecho, concretamente del día en que ocurrió este homicidio? Sí, los conocía, los conozco. Eran mis vecinos. Yo vivía en el departamento 2, vivo todavía ahí, ellos vivían en el 1. Teníamos una relación de vecinos, normal. Por lo general habíamos armado un lindo grupo de vecinos entre todos los departamentos, 6 departamentos. Y hacíamos juntadas, nos juntábamos a cenar. Y bueno, ellos por lo general eran los que menos iban. Bueno, y del hecho, yo estaba sentada en el sillón de mi casa, a 1,5 metros de la puerta de entrada, con mi hijo. Escuché un sonido raro, que yo sentí que era como un sonido cerrado, pero a la vez era como que se derrumbaba algo. Yo sentí como que se caían 2 chapas, como un estruendo. No le di importancia porque tenemos el vecino de enfrente que por ahí trabajaba con máquinas, así que yo lo asocié a eso. Al ratito me llama mi papá, tengo una llamada de mi papá que él me iba a pasar a buscar por mi casa. Le contesto y me empiezan a manotear la puerta, el picaporte, a querer abrirla. Yo la tenía con llave, pero se abre de los 2 lados. Si no la tenía con llave, él podía entrar. Y como a empujarme la puerta para tirarla abajo. Me asusto, me acerco a la ventana, veo que era Hugo. Con la mano derecha él estaba con el teléfono y con la mano izquierda me golpeaba. Yo le vi que tenía sangre en la mano izquierda. A todo esto yo le iba relatando todo a mi papá, le dije que era mi vecino, que tenía sangre en la mano y que iba a salir. Así que me dirijo a mi puerta, la abro, salgo, miro para la casa de Hugo, veo a Lorena tirada en el piso, pero no lo veía a Hugo. Me doy vuelta y él estaba en los departamentos hacia el norte, que le seguía golpeando la puerta a los demás vecinos. Entonces le pregunto qué pasó y él me dijo, cuando me vio a mí me dijo ayúdame,
y se dirigió a su casa. Yo lo sigo, me acerco a Lorena, la veo inconsciente. Él entró a su casa, yo no sabía que él buscaba algo. Yo ahí gritando le pregunté qué pasó y él me dijo que se disparó, estaba cargada. Yo no entendía nada en ese momento, solamente me quedé con la imagen de Lorena que tenía los ojos blancos. Yo al escuchar lo que me dijo Hugo, pensé que se había disparado en la boca porque yo le veía en la boca como hinchada, como reventada. La parte del torso del cuerpo no recuerdo. De ahí para abajo sí recuerdo que tenía un pantalón corto y una sola hojota puesta, y veo en los pies de ella a su hijo tapándose los oídos. Yo recuerdo que él estaba hablando por teléfono, que se ve que ahí lo atienden de emergencias. No recuerdo qué es lo que dijo, pero sí que me acuerdo que decía Departamento 1, soy policía, y pedía la ambulancia. Después me doy cuenta que él lo que había entrado a buscar eran seguramente las llaves del vehículo. Va al vehículo, abre la puerta de detrás y me pide que ayude a cargar a Lorena al auto. Así que yo la sostuvo del cuerpo, él la agarró de las axilas, la subimos al auto, no podíamos, y bueno, cuando ya yo veo que entra la parte de la cabeza y de los brazos, me vuelvo a la casa a buscar al nene. Lo veo tapándose los oídos. Perdón. Lo agarro y no reaccionaba. Cuando lo apreté, gracias. Cuando lo abracé fuerte, soltó el llanto. En eso veo que Hugo arranca el auto, estaba muy nervioso, pero no hablaba. Arranca el auto y se le paraba. Y en eso lo veo a mi papá que ya había llegado. Le hacía señas para que hiciera para atrás. Cuando logra hacer marcha atrás, se le vuelve a parar el auto. Y en ese momento había salido otro vecino. Y yo les grito que se suba alguien con él porque lo veía muy nervioso y creí que no iba a llegar al hospital. Entonces, ahí es donde sube mi vecina, que justo salió y venía caminando y me escuchó decir eso y se subió con él. Y nada más yo me quedo con el nene hasta que lo fueron a buscar sus abuelos. Jessica, luego del hecho, ¿usted habló con los familiares de Acuña, con Acuña? Sí. ¿Nos puede contar qué es lo que hablaron? Vimos a los padres unos días después, cuando fueron a retirar las cosas del departamento. Hablamos con la madre de Lorena. Bueno, nos agradeció, estaba muy mal, estaba juntando las cosas de su hija. Después de unos días también volvió y fue a la casa de mi vecina, era la única que había encontrado, a Sandra. Habló con el marido y le dijo que Hugo ya estaba con domiciliaria en la casa de su mamá. Y que bueno, que si nosotros estábamos dispuestas, él quería vernos, suponíamos que para agradecernos, para vernos después de toda esa situación, que era sin compromiso, que no estábamos obligadas a ir, pero que si queríamos que él iba a estar ahí. Y nada, lo hablamos y decidimos ir a verlo.
Ya había pasado más de un mes. Y lo fuimos a ver con Sandra y con su marido. Llegamos, él nos hizo pasar, nos enseñó la tobillera, nos explicó cómo funcionaba todo, nos habló también de los días de él en la cárcel, nos dijo que no, en realidad no hizo alusión al tema y nosotros tampoco queríamos preguntar. Nos habló bastante de él, no recuerdo, de los días en la cárcel, de cómo lo había pasado. Y después mi vecina sí le pregunta que qué es lo que había pasado y él nos dijo que no lo recordaba, que no recordaba nada. ¿Cómo se veía en ese momento el señor Acuña cuando le preguntaron si recordaba qué había pasado, cuando hablaron? ¿Cómo? Y para nosotros era un momento raro porque o sea, después de todo lo que pasó no lo habíamos visto. Veíamos raro, como que tenía la necesidad de hablar, pero nos habló de toda la parte de la cárcel y cosas como que necesitaba hablar, pero a la vez no tocar ese tema. Entonces nosotras tampoco lo quisimos tocar. Sí nos dijo que no había declarado todavía y que no se acordaba. A nivel emocional, ¿cómo se encontraba Acuña? No sé. Yo lo veía normal, estábamos conversando normal, pero no sé cómo se sentía él. ¿Habló de Lorena? No. ¿Usted lo notó apenado por lo que había pasado? No hablamos de... por lo menos no nos dijo nada. Buenos días, Julieta. Jessica, perdón. ¿Nos podría explicar cómo están distribuidos los domicilios, las cercanías de su casa, la casa de Lorena? El departamento de ellos era el número 1, el primero que da el pasaje, y el mío es pegado a ellos, el número 2. Entre el comedor de ellos nos separa con la primera habitación mía el garage. ¿De cuántos metros estamos hablando, más o menos? Y el garage debe tener 2 metros, 2 metros y medio. Más de eso no. Este complejo residencial donde viven, ¿se puede oír lo que sucede en las otras casas? Sí. Por lo general, si todas las ventanas están cerradas, por más de que las ventanas de las demás casas estén cerradas, por ejemplo, mi ventana de ventilación del baño da al garage de ellos. Entonces, por lo general, se escucha. O, por ejemplo, estando afuera, parados afuera, en la calle del pasaje, también se escucha para adentro, lo de adentro. ¿Usted cuando ocurrió este hecho, qué se encontraba haciendo? Estaba con la computadora, planificando clases. ¿Estaba concentrada haciendo eso? Sí, pero tenía a mi hijo al lado mirando televisión también. ¿Pudo escuchar a Lorena gritar? No. Este ruido que usted dice como 2 chapas, ¿era un ruido que se escuchaba comúnmente en la zona residencial? No, no era común, pero fue lo primero que se me vino a la mente cuando escuché el sonido, que era algo así.
me imaginé de alguna construcción o, como le digo, de mi vecino que trabajaba con máquinas enfrente de mi casa. ¿Usted nos puede dar un concepto de Lorena? ¿Cómo era como vecina? ¿Cómo era como persona? Ay, qué difícil. Era muy buena. Siempre nos encontrábamos. Si alguna salía a barrer, salíamos todas. Era amorosa, era buena vecina. Siempre que nos faltaba algo nos acompañábamos y nos pedíamos. Se la veía muy buena madre, muy buena esposa. Nada más. Al momento que pasó esto y usted ve el cuerpo de Lorena en el hall de la entrada de su casa, ¿pudo advertir algún signo de vida? No reaccioné en el momento, ni siquiera a tomarle el pulso, no reaccioné a nada. Solamente reaccioné a ayudarlo a subirla al auto. ¿Estaba arrepentido, Acuña, ¿Cuándo? cuando usted habló con él después? No nos dijo nada a nosotros. No habló más que decirnos que no se acordaba, no nos dijo si estaba arrepentido, si no hizo alusión al tema. Bien. Gracias. ¿La defensa? Sí, gracias. Señora, si puede escribir un poco mejor estos ruidos que usted sintió, porque ya hecho en sus declaraciones anteriores hizo referencia. ¿Cómo fueron? ¿Cómo lo sintió? Yo los escuché, sí sé que fueron seguidos porque no fue que escuché un sonido y después otro diferente. Entre un estruendo de un disparo y el otro fueron seguidos. Pero ya no sé cómo describirlos. Tampoco fueron dos sonidos secos como para yo saber en qué momento fue uno del otro. Para mí fueron así, un sonido cerrado y chapas que se caían, algo que se derrumbaba. Con relación a la cuestión de la relación de la pareja, es decir, ¿cómo veía usted que se relacionaban entre ellos, entre Hugo y Lorena? Bien, nunca escuché ninguna discusión. Y recién, a preguntas del señor fiscal, usted dijo que en las casas como que, digamos, se podía escuchar lo que sucedía entre una casa y la otra. Sí. ¿Y sentían las voces? ¿Sentían...? Sí, cuando yo estoy en el baño de mi casa, se escucha, por ejemplo, lo de que hablan en el comedor. ¿Alguna vez sintió alguna discusión entre la pareja? No. ¿Usted nos puede describir, si más o menos, supongo que habrá entrado a la casa de Lorena y Hugo y debe ser similar a la suya? ¿Nos puede describir cómo es la casa? ¿De Hugo? Los tamaños, digamos, las dimensiones. Es un departamento que apenas entras por la puerta principal, está el living comedor, cocina, porque está integrado. Tendrá 4 metros por, no sé, 6, 7, alrededor de eso. Y a la izquierda el baño, en el medio, y 2 habitaciones. ¿Y las dimensiones de ese sector de las habitaciones y baños? Las piezas deben tener 4 metros por 3, más o menos, las dos. ¿Y El holcito que queda al medio son centímetros, 2 baldosas y medias más o menos. Ajá. ¿Desde cuánto tiempo usted era vecino de la pareja? Y ellos se casaron y se fueron a vivir ahí, creo. Pero, y yo hace 9 años que vivo ahí. No sé más o menos cuánto tiempo.
Ya dijo que no los había escuchado discutir, pero ¿alguna actitud violenta por parte de...? Objeción, su señoría, ya fue respondida esa pregunta. No es admitida la objeción, no fue preguntada de esa misma manera. ¿Alguna actitud violenta por parte de Hugo hacia Lorena? No. ¿Y cómo se llamaban habitualmente? ¿Por los nombres o tenían...? Yo la escuchaba a ella varias veces que le decía Ugi en vez de Hugo. Y a Hugo no recuerdo, pero Lore me parece. Jessica, buen día. ¿Sabe o le consta cómo era la relación de Lorena con su hijo y de Hugo con su hijo? Muy poco. Yo a ella sí, porque por ahí la escuchaba más. Bien, amorosa, muy buena madre. Por ahí lo demás, con Hugo no los escuchaba muy seguido, no, tampoco son de hablar fuerte, entonces no. Pero lo poco que Coso, sí, muy buena relación con su hijo. ¿Cómo era en el momento del hecho? Es decir, cuando sucedió esto y él le toca la puerta, ¿usted lo vio choqueado? Sí, no hablaba. Yo lo veía que estaba con el teléfono en la mano, pero no hablaba, no podía hablar. No más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, está desocupada. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, voy a ordenar un pequeño cuarto intermedio de 15 minutos para ventilar la sala y que todos también puedan refrescarse. Les recuerdo dos cuestiones. Una, las medidas sanitarias. Permanezcan a distancia, utilicen el barbijo, permanezcan siempre a distancia, inclusive cuando vayan a los sanitarios, túrnense, si hay los baños son grandes, pero no se agolpen. Y después les recuerdo también que no pueden hablar del caso ni siquiera entre ustedes. Del caso solamente van a poder hablar una vez que estén en el momento de la deliberación, ya al final, después de escuchar los alegatos de las partes. Así que respeten eso. Tampoco pueden hablar del caso con nadie, ni con el personal que los va asistiendo. Si alguien quiere hablar con ustedes del caso, no lo permitan y por favor háganmelo saber a través del personal del tribunal. Cuarto intermedio, entonces nos vemos en 15 minutos.